Bienvenidos a Escaño 131. En el 2016, el sector educación tendrá el presupuesto considerado el más alto de la historia, que se basará en 4 pilares fundamentales, que tienen como finalidad mejorar la calidad educativa en nuestro país. Hoy vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la Comisión de Educación del Poder Legislativo, el legislador Daniel Mora. Pero también estará con nosotros el viceministro de Gestión Educativa, Flavio Figalo. Esto es Escaño 131, no se mueva porque regresamos tras una breve pausa. Volvemos. Regresamos rápidamente a Escaño 131 porque ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el presidente de la Comisión de Educación, el legislador Daniel Mora, quien está hoy con nosotros, para comentar sobre el presupuesto que se ha destinado para el 2016, considerado, congresista, como está el más alto en la historia. ¿No es así? Bueno, eso es correcto. Nos pese o no nos pese. Acá no hay cuestión política, el tema es de que el presupuesto que se mantuvo casi constante en 2.6, 2.7 del PBI o 2.8, ha pasado ya casi a 3.5, 3.6 del PBI. Así es. ¿Esto qué significa? Según el Acuerdo Nacional, el presupuesto de educación debía incrementarse desde que se hizo el Acuerdo Nacional del 2002 a razón de 0.25% por año con relación al PBI. Esto algunos gobiernos no lo han cumplido, otros gobiernos hicieron una primera etapa de aumentos sin darse cuenta, más que todo por cuestión clientelista. Ahora sí ha habido un aumento sustancial, que sin embargo no estamos tan bien y no estamos tan bien en el aspecto latinoamericano. Si se compara en América Latina, Sí, es verdad. Pero ya un aumento del 3.8 y que el presupuesto signifique casi el 18% del presupuesto total, esto es un buen indicador. Inclusive mucho mayor que el que tiene defensa, mucho mayor que el que tienen otros sectores, y esto hace que este gobierno podría ser considerado como un gobierno que le da mayor importancia a la educación que otros gobiernos. Eso es totalmente cierto y no podemos esconder o tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya dígame, y dos cosas sumamente importantes. Primero, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer desde la labor de fiscalización, control y seguimiento a que este presupuesto, que tiene un importante incremento, sea bien utilizado, sea utilizado eficazmente? Y del otro lado, ¿por qué es importante que se le dé a la educación ese aumento, ¿no? Mire, creo que la pregunta que tú me haces es sumamente importante. En primer lugar, porque han habido presupuestos importantes en años anteriores y que no se habían ejecutado totalmente. Hemos tenido hasta 40% solamente de ejecución de presupuestos de años anteriores o muchos años atrás. O sea, a pesar que se destinaba una cantidad importante, no se ejecutaban. Y esto era fundamentalmente por una ineficiencia en la gestión. Este último ministro ha comenzado a aumentar su eficiencia, sobre todo en gasto de inversión, ha gastado casi el 90 y tantos % de su presupuesto, y es por eso que el Ministerio de Economía ha considerado que los aumentos que él ha pedido pueden ser ejecutados, y evidentemente le ha dicho, bueno, tú has ejecutado y esperemos que también como has ejecutado el anterior lo puedas ejecutar este. Porque hemos tenido presupuestos muy altos, como pasa en universidades, que hay universidades que han tenido presupuestos increíblemente altos y no han utilizado ni siquiera el 30%. Y el Ministerio de Economía, lógicamente, le quita eso. Esto es importante porque en infraestructura tenemos serios problemas. Más o menos el mismo ministerio ha calculado con una estadística que hizo, un censo que hizo, que se requiere casi 60.000 millones de soles de inversión para infraestructura. Tenemos muchos colegios parados del gobierno anterior que no se han ejecutado o que se han ejecutado a medias y que están en juicios. Tenemos colegios emblemáticos que también se quedaron a medio hacer, y esto por falta de supervisión, por falta de control.
Y por falta también, no solo la fiscalización del Congreso, sino contratos mal hechos con empresas que no reunían los requisitos, y esperemos que este ministerio o este gobierno haya realizado los ajustes necesarios para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Igualmente, tenemos que este año, el próximo año se va a dar casi 3.000 millones más para infraestructura. Con eso acumularías un monto importante en infraestructura que se ha venido gastando en los últimos 3, 4 años. Sí, pues y ayer el ministro precisamente en Perumín, ¿no? Explicaba a los empresarios que hay mayor compromiso, precisamente puntualizaba que son 2.500 millones en infraestructura educativa al 2016, ¿no? Así es. Igualmente pienso que acá también este presupuesto debe considerarse los planes de modernización que han presentado algunas universidades que están cumpliendo con la ley y que están incluidas dentro de esas 12 universidades, como la de Huamanga, por ejemplo, que ya también ha presentado su plan de modernización. Que se están adecuando a la nueva ley universitaria. Ya se adecuaron a la nueva ley, ya hicieron su plan de modernización que lo tiene el ministerio, y esperemos que parte de ese plan, por lo menos como incentivo a esta universidad, se le vaya dando para que estas universidades vayan realizando su plan de mejoras de la calidad que todos esperamos que cumplan las universidades. Congresista, y cuando vino el titular del portafolio del sector a explicar aquí al Congreso en qué consistía la inversión de este presupuesto considerable, ¿cuáles eran las metas claras? ¿A qué se apunta? Bueno, fundamentalmente apuntamos en la parte de educación básica regular. Uno, la mejora del salario docente. El objetivo que tiene el Ministerio de Educación es duplicar los sueldos actuales en el 2021. En este momento, por ejemplo, se han incrementado salarios a más de 70.000 profesores. Pero no olvidemos que el universo es mucho mayor. Y esto ya es una mejora importante. Podemos decir, por ejemplo, que hay directores de los colegios mayores, que son 14, que son colegios de excelencia. Un director gana cerca de 8.000 soles. Y un profesor de esos colegios mayores, su sueldo mínimo es casi 5.000 soles. Eso era impensable hace muchos años. Evidentemente, ojalá los directores de colegios también han incrementado sustancialmente sus remuneraciones, pero evidentemente con el retraso que hemos tenido durante años, con la duplicación de salario que se le hizo en el gobierno de Toledo, más lo que se ha hecho hoy en este gobierno, no logramos siquiera llegar a la mitad de lo que ganaba un profesor en 1970, para que tengas una idea del retraso que hubo en el salario docente. Entonces, una parte importante es el incrementar los salarios en forma importante. ¿Para qué? Para que el profesor se sienta realmente comprometido con la docencia. Se ha aumentado, por ejemplo, al docente en el trabajo rural, se ha aumentado al profesor contratado también, pero todavía es insuficiente, ¿no? ¿Para usted ese es el problema central que hay que atacar o también la infraestructura? El docente es un problema, el otro problema es la infraestructura y el otro problema es el mantenimiento. El gobierno creo que ha gastado cerca de 300 millones en mantenimiento. Esto es insuficiente porque se le da a un director 30.000 soles, 40.000 soles para el mantenimiento de su colegio durante todo el año, que incluye pintura, que incluye todo el aspecto de sanidad, el aspecto sanitario, etcétera. Todavía es insuficiente. Y esto se redujo hace algunos años porque los directores no hacían buen uso de los recursos. ¿Quién fiscaliza precisamente este uso? Tienes las UGELes, que las UGELes tampoco han dado buenos resultados. Pero dependen de los gobernadores. No, las UGELes son prácticamente las unidades de gestión educativa local, son entidades que deben velar por todas estas cosas. Desgraciadamente también hemos encontrado mucha corrupción en esos organismos. Acá en Lima, el Ministerio ha comenzado un programa de mejora de la gestión de estas UGELes, nombrando gerentes, por ejemplo, de Servir, pero son en estas UGELes de Lima que todavía no se concluye. Pero evidentemente la supervisión debe partir de esos órganos que están distribuidos a lo largo y ancho del país, y que el gran problema del país es que no tenemos una burocracia educada. Exacto. Precisamente, congresista, usted ha anunciado en varios medios de comunicación que va a presentar
un proyecto de ley sobre educación rural. Tiene que ver con esto, teniendo en cuenta de que yo también le quería preguntar qué parte del presupuesto, qué cantidad de presupuesto está destinado a esa educación, a gobiernos regionales, a aquellas zonas pues donde de repente el alumno tiene que ir, pese a los esfuerzos que ya se ha hecho, caminar 2, 3 horas para llegar a la escuela más cercana. Evidentemente la educación rural es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que comparado, si tú haces las pruebas PISA o las pruebas que ha hecho el Ministerio, comparado a la educación urbana con la educación rural, hay una diferencia Brecha tremenda. enorme. Una brecha que casi duplica la ineficiencia en la parte rural con relación a la parte urbana. Y estando que la parte urbana, a pesar que se ha recuperado un poquito, no está tan bien tampoco. Entonces, la problemática de la zona rural es totalmente distinta a la que se da en la zona urbana. ¿Cuánto dinero está destinando el gobierno para este tema de la educación rural? No está exactamente señalado acá, pero casi el 58% para infraestructura se está destinando prácticamente a las provincias. Y esto es importante también. También el incremento a 500 soles de bonificación a los profesores que trabajan en la zona rural o los colegios bilingües, pero definitivamente eso no es la solución. La solución pasa por diseñar un sistema realmente que sea integral de la zona rural, que vea cada problemática de cada zona. Que es distinta, por cierto, ¿no? La Sierra de Tacna es distinta, que yo la conozco. A la Sierra de la Libertad. A la Sierra de Libertad, a la Sierra de Ayacucho, a la Sierra de Huancavelica, a la Sierra de... o a la parte rural de la selva también. Por eso entonces, decía. Y las construcciones tienen que ser distintas también. Las formas de dar la educación tienen que ser distintas. El alumno ya no puede, el estudiante no puede demorarse 4 horas para llegar a su centro educativo. Tienen que emplearse fórmulas más ingeniosas, creativas, para hacer que la educación rural realmente sea eficiente. Le decía, este presupuesto considera precisamente esas debilidades, esa problemática, que no es de ahora, es de siempre. Yo pienso que todavía no está lo normal de los presupuestos históricos. Todavía no hay una reforma en ese sentido. Creo que hay algunos alcances que se están dando, pero que a mi modo de ver todavía no dan solución al problema. El problema de transporte en cada zona rural, el problema del aislamiento de las escuelas y del profesor del día miércoles o el profesor del día jueves, que tenemos en las provincias que van por 1 o 2 días, en las escuelas multigrado. Es decir, todo esto hay que darle una solución integral. Se nos ocurre a nosotros, por ejemplo, que deben haber escuelas de semi-internados, por ejemplo, que se han empleado en algunas partes en Urubamba, ¿no? En el Cusco. ¿Como pilotos o como pilotos se han hecho algunas escuelas privadas y de ONGs que han hecho algunos ensayos, y en las cuales el muchacho, el estudiante, se interna en el colegio el día domingo y en la tarde, y ahí comienza, ahí recibe sus alimentos, recibe sus clases, en el colegio viven los profesores, etcétera, y después los días está hasta el día sábado regresa a su comunidad, hay movilidad para trasladarlos, es decir, es mucho más costoso, evidentemente, pero tenemos que dar alguna solución. El tema de bicicletas fue una solución. Bicicleta solidaria. Sí, pero las bicicletas, hemos visto un colegio rural donde son 20 alumnos, 25 alumnos y solamente tienen bicicleta 5. ¿Qué solución es? Los 5 nomás llegan temprano y los 20, o no sé si a Luján le mandaron todas las bicicletas y ahí se quedaron las bicicletas por el camino. Entonces también tenemos que supervisar todo eso y tenemos que fiscalizar y sancionar. Podemos darle burritos, podemos darle mulas, caballos, es decir, tenemos que abusar del ingenio peruano para darle solución a esos problemas. Una política de Estado. Claro, y que es una política de Estado. La educación no es ni siquiera una política de Estado, es una política permanente, de toda la vida. Sí. Entonces, cualquier gobierno que entre y que no vaya a deshacer lo que se está haciendo este gobierno porque no me gustó pues la cara del señor no sé cuánto. Es una política de Estado que puede ir mejorándola, reajustando aquí y allá, pero el mismo norte. Usted pediría una continuidad. Y en ese sentido, ya para finalizar, congresista, ¿cómo nos vemos de acá al finalizar el 2016 en educación? ¿Qué se espera cumplir? Yo creo que, en honor a la verdad, hemos avanzado bastante.
no lo que hubiéramos querido, ni que estuviéramos en las pruebas PISA, pues en los mejores lugares del mundo. Nos hemos atrevido a hacer las pruebas PISA porque eso es voluntario. Hemos hecho esfuerzos por alcanzar algunas metas. Ya dice bastante, ¿no? Se han alcanzado algunas metas y ojalá los próximos gobiernos se impongan pues 1.5 más del PBI, ya llegar a 5 pues. Por ejemplo, el próximo gobierno, solamente considerando el 0.25 de aumento. En 5 años tendríamos nosotros más cerca de 1.25, podríamos llegar tranquilamente al 5%. ¿En cuánto tiempo podríamos ver ya materializado ese Yo pienso que ya el 2021... En un alumno de repente, congresista. Claro, por lo menos pues en 5 años, que podría ser el gran reto para el próximo gobierno. Y llegar al bicentenario del 2021 con un 5.5% del PBI, con una educación básica de calidad donde todos los profesores son titulados, que ya lo son ahora, pero con un alumno de mayor rendimiento y con mayor fe en la educación peruana, que eso va a incrementar o nos va a llevar más rápido al crecimiento y al desarrollo del país. Ojalá sea así, congresista. Muchas gracias. Eso esperamos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Teníamos entonces al congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. Regresamos con más en Escaño 131, luego de una pausa. Regresamos rápidamente a Escaño 131. Tenemos la visita en esta edición del viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figalo. Él nos acompaña hoy y estamos viendo por qué es importante este incremento del presupuesto para el próximo año del sector educación. Muchas gracias, viceministro, por estar con nosotros. Y bueno, empezamos comentando. Tenemos estas cifras que lo dijo también el ministro Saavedra, que hay un 90% incluso de incremento del presupuesto con relación al 2011, cuando se inició en la gestión de este gobierno. ¿No es así? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Bueno, en realidad lo que ha habido es un incremento notable del presupuesto. Y este incremento notable tiene que ver, en realidad, con las necesidades de la educación, ¿no? Y con el interés y el esfuerzo del gobierno por satisfacer estas necesidades y por poder cerrar una brecha enorme que se ha generado a lo largo de las últimas décadas. Tenemos un retraso en términos de inversión en muchas áreas de la educación. Tenemos un retraso en los docentes, en el área docente, tenemos un retraso en el tema de infraestructura, que también es enorme, tenemos un retraso en los aspectos de gestión y también los aspectos de programas de aprendizaje. Entonces, si queremos reformar y renovar, si se quiere, el sistema educativo en el Perú, tenemos que atacar todos estos elementos, ¿no? Y tenemos que los invertir, 4 pilares de los que hablaba el ministro Cateriano, ¿no? Al momento de... Claro, el de la infraestructura, el de la gestión, el de los aprendizajes y el de los docentes. O sea, todos ellos tienen que ser reforzados por igual, ¿no? Y al mismo tiempo tienen que ser reforzados y potenciados en el conjunto del país. Pero este es un país diverso. Exacto. Entonces, por lo tanto, necesita que las inversiones puedan adecuarse a esta diversidad, ¿no? Entonces, y no solamente tiene que ser la educación básica, ¿no? Porque ahora también estamos encargados de la educación superior universitaria, ¿no? Entonces tenemos que vigilar el conjunto del sistema educativo, si se quiere, desde los 3 años hasta los 25, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí hay un conjunto de responsabilidades y presupuestos, digamos, que hay que invertir para lograr que el país dé un salto respecto de su situación anterior. Yo creo que estamos en un momento crítico, estamos en un momento en el cual... Decisivo, de repente, decisivo, ¿no? Diría yo. O sea, este es el momento en el que el país está todavía en una situación, ahora hay como una pequeña crisis, digamos, ¿no? Sí. Pero tiene que saltar adelante. ¿Cómo se llega a este diagnóstico, a identificar estas 4 pilares, vamos a decir, o no lo vamos a llamar debilidades? Bueno, este diagnóstico es a partir del análisis de la situación de educación. Lo que hemos tratado es, por decirlo de alguna manera, de empaquetar los problemas alrededor de estos elementos. Lo que hemos encontrado. Hemos encontrado, digamos, que en términos de los aprendizajes, una de las cosas que nos falta es dar mejor soporte a los aprendizajes. Desarrollar programas que permitan que haya más tiempo de dedicación en la escuela de los chicos, ¿no? Para que los chicos puedan aprender más y que tengan mejores materiales, ¿no? Y que tengan docentes preparados. Entonces, el otro pilar, el de los docentes.
Pero los docentes preparados no solamente son docentes capacitados, son docentes que tienen que progresar dentro del sistema educativo. Entonces ahí está la ley de reforma magisterial. Que por cierto, vamos a la segunda etapa, ¿no? Así es. Se va a emprender la segunda etapa. Correcto. Entramos a la segunda etapa. Entonces, en la segunda etapa comienzan las evaluaciones. ¿Qué metas? ¿Cuáles son las metas para la segunda etapa? Las metas para la segunda etapa es... Lo que estamos pasando es de una reorganización dentro del sistema magisterial a un proceso en el cual, además de la evaluación de directores, vamos a tener la evaluación de los docentes en las instituciones educativas. Esto ya comienza ahora con el proceso de nombramiento, pero tiene que volverse una práctica regular en inicial, primaria y secundaria a partir del próximo año, ¿no? Esto va a atender, digamos, a los docentes que ya están nombrados, ¿no? Y que van a postular a esto, ¿no? A estas evaluaciones. Entonces es una gran evaluación masiva que tiene que desarrollarse el próximo año. ¿Que comprenderá cuántos? Un estimado. No tengo, digamos, una cifra exacta, pero digamos yo calculo que tranquilamente unos 100.000 docentes podrían participar, digamos, en el conjunto de las evaluaciones, ¿no? Y todas estas van a significar la posibilidad de que cambie en su nivel salarial, ¿no? Y pueda ascender en la carrera docente, ¿no? También va a implicar que la carrera docente ahora no solamente es el aula, ¿no? O la institución educativa, también es el desarrollo que puede hacer en los institutos pedagógicos, claro, ¿no? O el desarrollo que puede hacer en las mismas UGELes o direcciones regionales. En ¿no? esta revalorización de la carrera docente, ¿qué papel cumplen los sindicatos? Por ejemplo, el SUTEP, ¿no? Bueno, los sindicatos acompañan el proceso, vigilan el proceso, tienen sus propias lógicas reivindicativas y sus propios intereses de tratar, digamos, de que esto salga lo mejor posible. Nosotros tenemos que generar una buena relación, ¿no? Y hay una estrecha colaboración en términos de buscar, digamos, que los procesos se realicen con la mayor transparencia posible, ¿no? Y eso es parte, digamos, de nuestros... Usted dijo que una de las metas era hacer o aumentar las horas lectivas en los centros educativos. ¿Cómo se va a hacer los horarios? Tenemos un fenómeno del niño que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo empalmar esto, no? ¿Cómo hacer que...? Bueno, ahí tenemos, son dos retos distintos, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos una educación de medio tiempo, ¿no? O sea, los países tienen mucho más horas de educación en que los chicos están en clase, ¿no? Esto se puede observar si compara uno de los colegios privados con los públicos. Nosotros tenemos que hacer que los públicos tengan la misma cantidad de tiempo. Entonces estamos avanzando esto por el lado de la educación secundaria. Entonces tenemos ya 1.600 colegios, de unos 8.000 colegios, que ya tienen, digamos, más tiempo en la escuela. Tenemos que avanzar con la primaria también, ¿no? Eso significa que tenemos que reformar la infraestructura, porque ¿por qué tenemos pocas horas? Porque resulta que en un mismo local hay mañana y tarde y noche. Entonces evidentemente no puede haber un horario extendido, pues porque sacamos a un horario completo. Entonces necesitamos infraestructura educativa. Entonces ese es el otro vector. Que también es otro pilar, ¿no? Es otro pilar, ¿no? Y es otra inversión, ¿no? O sea, la ventaja que tenemos ahora es que la población ha dejado, digamos, de crecer, ¿no? A la velocidad que crecía antes. Por lo tanto, comienza a acomodarse mejor. Entonces nuestra planificación de la infraestructura no es tan exigente como lo era antes. Pero tenemos que reorganizar el proceso para dar un mejor servicio, ¿no? Y eso a su vez va a redundar en que se pueda aumentar las horas de clases, ¿estoy entendiendo bien? Así es. Pero hay que tener en cuenta que hay especialistas que señalan que esto no necesariamente pues va a significar éxito, ¿no? Una mejor... Hay que preguntarle a los padres de familia, sí, hay que preguntarle a los chicos, a los resultados escolares, digamos, ¿no? Sí. O sea, claro, digamos, sin más horas, sin hacer nada, realmente no pasa nada, ¿no? Pero digamos, si las cosas se hacen bien, y esto tiene que ver... Es un plan integral. Claro, tiene que ver con capacitación docente, con materiales educativos, con horas de educación física, con arte, ¿no? Con recuperación de clases y de conocimientos para los chicos que están atrasados, ¿no? En fin, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces tiene que ser, digamos, una escuela a la medida de las necesidades y las exigencias del mundo de hoy, ¿no? Isidro, dos cosas. Este cambio significa también un cambio de currícula, cambio de todo, ¿no? Y lo otro que también le quería consultar es que este cambio tiene que ser necesariamente en base a las distintas realidades, ¿no? Tenemos un país muy diverso con estas realidades, con estas necesidades, ¿no? Claro, digamos, hay un cambio curricular, ¿no? Que acompaña esto. Y hay un cambio de lo que llamaríamos las modalidades a través de las cuales se presta el servicio. O sea, no podemos hacer el mismo tipo de escuela, digamos, en una zona rural con pocos chicos, ¿no? Que en una zona urbana con muchos chicos y muchos profesores y mucha infraestructura, digamos, ¿no?
La inversión de este presupuesto va de la mano también con la ejecución que hagan los gobiernos regionales y los locales, va a tener mucho que ver en el éxito que pueda tener. También, tenemos muchos compromisos de ejecución y de gestión con ellos para asegurar que nuestros fondos y los fondos de ellos puedan concurrir de manera coherente, digamos, a un proceso, digamos, de mejora de la educación en su ámbito. ¿Y cómo se ¿no? fiscaliza esto? Bueno, hay varias fórmulas, ¿no? O sea, no solamente están los sistemas de fiscalización, sino están los compromisos. Nosotros tenemos, o sea, un gasto conduce a otro gasto, pero para que esto ocurra hay que verificarlo. Entonces, en este proceso de verificación es que se va ejecutando el presupuesto. De tal manera que así sabemos que se está ejecutando. Entonces, ustedes ponen una parte, gobierno regional, nosotros ponemos otra, ¿no? Nosotros comenzamos primero, ustedes nos siguen el siguiente paso, etcétera, y sobre esa lógica de controles, ¿no? Con indicadores precisos, uno va avanzando en el proceso de inversión y va además vigilando el proceso mismo de la inversión, ¿no? En lo que se refiere a infraestructura, ¿hay un estimado de cuánto es el déficit? Se ha avanzado, de hecho se ha avanzado, pero ¿cuánto es el déficit de colegios? La cifra que tenemos es como 60.000 millones. Yo espero además... Y aún sigue siendo la zona rural, la zonas urbanas también, colegios viejos, ¿no? Yo espero además que lo del niño no termine, digamos, siendo un problema adicional, ¿no? Yo la verdad es que ruego todos los días para que signifique obstáculo para poder cumplir todas esas metas que ustedes tienen, ¿no? Claro, digamos, va a significar de alguna manera un reto adicional, ¿no? Un reto adicional que digamos que estamos dispuestos a asumir, digamos. Ya no es la primera vez que ocurre en el país, ¿no? Y tenemos que enfrentar las cosas como vienen y hacerlo de la mejor manera posible. Pero efectivamente puede ser un impacto adicional, ¿no? Este gobierno va a dejar, aparte de la infraestructura, también el equipamiento en estos nuevos colegios que puedan existir. Claro, hay toda una política de equipamiento, de dotación de materiales educativos, tanto de libros, textos, cuadernos, laboratorios, ¿no? Y equipo informático, que permita el funcionamiento de un colegio, pues, que sea a las alturas que necesita el país, ¿no? O sea, necesitamos que no solamente la educación básica desarrolle en este sentido, sino también la educación superior se vincule de mejor manera a la educación básica. Necesitamos un mayor vínculo entre la educación básica y la educación superior, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? ¿Hay algún indicador a fines de este gobierno? ¿Cómo vamos a medir? Imaginamos que tiene que ser una política que tenga continuidad para poder asegurar el éxito, ¿no? El éxito de esta inversión que se piensa hacer, ¿no? Yo creo que la continuidad está de alguna manera garantizada por los logros, ¿no? Entonces, hay un conjunto de logros que son evidentes, que tienen que ver con los resultados de aprendizaje. Vamos a tener una mayor cantidad de evaluaciones para poder mostrar esto. Al mismo tiempo, necesitamos que algunas leyes, como las que están ahora, por ejemplo, discutiéndose en el Congreso... No necesariamente la PISA, permítame. No necesariamente la PISA, la prueba PISA. También, digamos, porque también uno aprende, ¿no?, de los retos que son mayúsculos, ¿no? O sea, decían que ya era bastante el haber participado, ¿no? Es bastante de participar, pero al mismo tiempo nos da un conjunto de insumos. El hecho de compararse unos con otros es importante, aunque a veces las distancias resulten un poco, digamos, duelan un poco, por decirlo así, ¿no? Pero hay que enfrentar las cosas, pues, está dentro de los objetivos, mejorar y ganas, mejorar digamos, ¿no? Los resultados de la prueba PISA para los próximos años. Por supuesto, ¿no? O sea, por eso estamos ahí, porque queremos que en un plazo debemos ganar esa carrera también, ¿no? Antes que nos gane el tiempo, viceministro, bueno, sabemos que también hay un presupuesto de contingencia, que el ministro incluso está haciendo un recorrido por las zonas donde es más vulnerables, ¿no?, a lo que va a ser este impacto que tenga el fenómeno del Niño. Sí, en general los ministros están saliendo a las distintas regiones para ver, digamos, cuáles son las condiciones de la infraestructura relativas a su sector, ¿no? Entonces, tanto el ministro Saavedra como los viceministros están yendo a ver, digamos, cómo está la situación, ¿no? Viendo qué medidas se están tomando, si las clases, por ejemplo, se han adelantado en unos sitios, entonces hay que ver... ¿En qué lugares se han adelantado? Por ejemplo, en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, ¿no? En Lima provincias también, ¿no? Entonces, en esas regiones va a terminar en noviembre, por lo tanto eso significa que hay que tener clases los sábados, ¿no? O los domingos eventualmente, de tal manera que se cumple el horario, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que la educación de los chicos no se vea afectada. Por otro lado, tenemos que garantizar que los colegios se resguarden de la mejor manera posible, que haya el mantenimiento, que haya, digamos, el acondicionamiento necesario para que haya el menor impacto, ¿no? Y que de tal manera que cuando la cosa pase, los chicos puedan regresar a sus aulas junto con los docentes, ¿no? Y poder tener todos los elementos para iniciar y desarrollar sus actividades normalmente. Muy bien, viceministro. Bueno,
se va a continuar discutiendo el presupuesto, tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso. Sí, bueno, este es desde el lugar, desde el cargo que a usted le toca, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas ya para lo que va a ser el fin de este gobierno, ¿no? En los meses que quedan. Yo diría, bueno, primero, esperemos que el presupuesto marche, ¿no? Y segundo, como había mencionado de alguna manera, hay dos cosas dos piezas, digamos, importantes que faltan de sacar adelante, ¿no? Una tiene que ver con la ley de institutos y escuelas y la otra tiene que ver con el Consejo Peruano de Acreditación de Educación Superior. Que está comprendido en esta nueva ley universitaria. Que tiene que ver, digamos, con una estructura, una recomposición de la educación superior. Lo que necesitamos es que tanto la educación universitaria como la educación en los institutos, junto con los sistemas de acreditación, combinen de tal manera que la calidad de la educación se vea reforzada. Ya el proyecto del COPAES, del Consejo Peruano de Acreditación de Educación Superior, está en el Pleno, ¿no? O sea, nosotros esperamos que se agende pronto y pueda discutirse para tener un instrumento más. El otro, la ley de institutos, está en la Comisión de Educación, que también se está discutiendo. Con los aportes de todos, esperamos, digamos, tener salir, ¿no? completas las figuritas, para decir así, ¿no? Para poder tener mejores posibilidades de avanzar en los años que vienen, ¿no? De acuerdo, viceministro Figalo, muchas gracias por estar en esta entrevista con nosotros hoy en este programa. Hasta cualquier momento le agradezco una vez más y nosotros esperamos haber podido resolver algunas dudas y poder aportar a lo que significa pues el incremento del presupuesto para el próximo año en este sector tan importante para nuestro país como es el de educación. Gracias por su sintonía, hasta la próxima semana.